Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de las cartas de la corte. En este segundo video vamos a explorar las cartas de las sotas o pajes de la corte. Vamos a ver en esta primera parte de la presentación, vamos a retomar un poco lo que vimos en el video o en la clase anterior y vamos a retomar los conceptos básicos e iniciales para poder analizar estas cartas. Las cartas de las sotas o pajes representan energía femenina, no necesariamente que estas cartas nos estén marcando que se trata de una mujer joven o una mujer de 20 años, sino que básicamente nos habla de una energía. Puede ser un hombre, puede ser una mujer que está manifestando esta energía introspectiva, esta energía que es iniciadora, que es una energía para plantear nuevas cosas, para comenzar nuevas cosas, para gestar. Esta carta representa, o este rango más bien representa como la semilla del comienzo, dependiendo por supuesto de cada uno de los palos, pero básicamente las sotas representan comienzos o inicios de situaciones. Las sotas tienen un grado de experiencia por supuesto como todas las cartas, pero este es el grado inicial, es decir, las sotas son inexpertas o están buscando sus primeras experiencias, los primeros contactos, se hacen ilusiones y quieren comenzar, quieren arrancar, quieren desarrollar algo, pero digamos que es en una fase muy inicial. Por esa razón las sotas o pajes representan, por así decirlo, como niños o niñas, en el sentido de que no tienen una experiencia previa o no tienen mucha experiencia previa, pero tienen el deseo de comenzar algo. Por supuesto que hay sotas que van a ser mucho más favorables dependiendo del tipo de situación que estemos consultando. Bueno, las sotas, como hemos visto en el video anterior, representan también una energía. Todas las sotas representan el elemento de aire. Y cada una de las sotas, por supuesto, va a identificarse con la familia a la cual pertenece. Entonces, una sota de oros, por ejemplo, sería aire de por sí, por ser una sota, y representa la energía de su familia o de su palo, que sería entonces los oros, que representarían al elemento de la tierra. Entonces, la sota de oros sería entonces un personaje que combina los elementos del aire y de la tierra. Bueno, las palabras clave para estas cartas serían deseos, primeros pasos, comienzos, un interés, ganas de experimentar, de probar o de iniciar algo. Bueno, en este video vamos a ver entonces las 4 sotas de cada uno de los palos del tarot. Así que vamos a comenzar por la sota de bastos. La sota de bastos representa el aire del fuego. La sota es el aire y el fuego viene representado de la mano del palo de los bastos. Entonces vamos a combinar estos dos elementos y nos van a dar una combinación de entusiasmo o energía por desarrollar algo o por hacer algo. El elemento de fuego siempre nos está hablando de iniciativa, nos habla de chispa, nos habla de entusiasmo, nos habla de ganas de hacer, de experimentar. Entonces el aire con el fuego nos estaría dando esta noción de tener una idea o una planeación o pensar acerca de lo que se va a hacer, ¿no? Como el siguiente paso sería ponerse en la acción del parte del palo de los bastos, que son el fuego. Entonces está pensando en ponerse en acción, está pensando en comenzar. O sea, una vez que tenga, digamos, como el ok, va a empezar a moverse, va a empezar a hacer lo que necesita hacer o lo que quiere experimentar o lo que quiere descubrir. Entonces la sota de bastos es una carta que nos habla de buscar oportunidades o ganas de comenzar algo. La sota nos habla de aprender de los impulsos y de los errores, porque evidentemente esta sota tiene muchas ganas de experimentar por mano propia, porque quiere saber cómo es, quiere saber cómo funciona, quiere saber qué se siente, tiene ganas de hacer, siempre tiene muchas ganas de ponerse en la acción, de motivarse, de experimentar. Este personaje de la sota de bastos es un personaje bastante enérgico, muy entusiasta, muy juguetón, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de descubrir las cosas y por supuesto tiene mucha curiosidad en todo. Esta es una carta que nos habla de aprender a controlar el fuego. Recordemos que cada una de estas cartas se inscribe dentro de una familia de su palo, entonces esta sota de bastos es el primer miembro, por así decirlo, o el miembro más joven de la familia de los bastos. Y la familia de los bastos, como representa el fuego, lo que va a tener que hacer entonces es crecer, por supuesto, porque esta es la sota y el último personaje es el rey. Entonces nos habla de un proceso de maduración, de madurar ese fuego, madurar el elemento al cual representa o el elemento al cual pertenece su familia. Entonces en los bastos vamos a ver una progresión de la maduración de esa energía, de esa motivación, de esas ganas, de ese empuje, de esa convicción, de esa seguridad, de ese emprendimiento para hacer las cosas. Entonces esta sota
en oposición al rey, tiene ganas de hacer, pero se puede llegar a desanimar porque obviamente no tiene experiencias previas. Y evidentemente cuando uno está comenzando con algo, pues las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, y de eso se trata precisamente aprender. Por el contrario, el rey ya habría pasado por todas esas etapas y ya habría aprendido entonces de las victorias y de las caídas para poder dominar su fuego, dominar su elemento de bastos. Bueno, este personaje es un personaje muy visionario, es un personaje con mucha imaginación. Esto lo podremos digamos, identificar con un niño que tiene muchas ganas de descubrir cómo funcionan las cosas. Entonces puede ser un niño o una persona un poco hiperactiva, una persona que siempre quiere descubrir cómo funcionan las cosas, una persona que no tiene miedo a dar el primer paso, simplemente como que se lanza a hacer lo que tiene que hacer y después se fija cómo manejar las cosas. Esta es una carta que nos habla de creer en los ideales o tener ganas. Por ejemplo, vamos a verlo más adelante qué significa esta carta en diferentes tiradas, como por ejemplo amor, dinero, trabajo, y cómo sería esta carta como una persona. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero a grandes rasgos este personaje es un personaje brillante, inteligente, muy despierto. Es una carta que nos habla siempre de comenzar. Recordemos que las sotas siempre nos van a hablar de comenzar cosas. Y esta, como es la sota de bastos, entonces nos habla de comenzar con esa energía de bastos que es fuego, comenzar con muchas ganas, comenzar con mucho entusiasmo, comenzar con ideas, comenzar con mucha convicción, con mucho deseo de triunfar, con mucho deseo de avanzar y de vivir en carne propia, por supuesto, las experiencias. Esta es una carta muy positiva porque nos habla de tener un talento innato para comenzar cualquier cosa. Recordemos que la sota de bastos mezcla el elemento del aire y del fuego. Entonces por el lado del aire tenemos la inteligencia, las ideas, los comienzos, las planificaciones, y como tenemos el fuego de los bastos, tenemos entonces el entusiasmo para llevar a cabo esas ideas o esos proyectos. ¿Cómo sería una sota de bastos en el amor? Bueno, esta carta obviamente nos habla de comienzos. Todas las sotas nos van a hablar de comienzos, y como decía antes, el comienzo con entusiasmo y con ganas, porque estamos hablando de la sota de fuego. Entonces la sota que tiene deseo de comenzar, y una sota que evidentemente por el elemento de fuego nos habla de chispa, nos habla de atracción, nos habla de fuego, de pasión, por supuesto, en una relación. Entonces es una carta bastante positiva para comenzar una relación, porque evidentemente esta carta nos habla de un interés por conocer, un interés por descubrir a la otra persona. Entonces esta carta es una carta que evidentemente nos está diciendo que podemos arrancar, que tenemos las ganas de comenzar, de conocer a esa persona, pero tenemos que tener en cuenta también que esta sota es un personaje muy joven, entonces no tiene dominado todavía sus impulsos o sus intereses. Entonces, en primera instancia, pues la sota es positiva porque nos marca esta energía de querer comenzar, de querer experimentar, pero puede ser también bastante volátil, porque puede ser también un picaflor, porque tenemos aquí entonces una persona muy joven, muy inexperta, que puede a veces dar en el clavo con lo que está buscando, encontrar lo que está deseando, y a veces no. Y cuando esto sucede, entonces, como este es un personaje de la familia de bastos de fuego, entonces este fuego todavía no está muy consolidado y puede apagarse o puede dispersarse. A diferencia de un rey de bastos, por ejemplo, el rey de bastos está muy seguro de sus pasiones, de sus deseos. Entonces evidentemente es una persona mucho más firme en lo que está haciendo o lo que está deseando o la persona con quien está. Esta carta de la sota de bastos, a diferencia de ese rey, pues evidentemente nos está mostrando sí muchas ganas de descubrir, pero esto tiene que progresar y tiene que madurar, por supuesto, para poder encontrar un punto estable. Entonces, a primera vista, digamos que es una carta bastante buena, en el sentido de comenzar. Si estamos hablando de comenzar una relación o que estamos conociendo a alguien, pues es una carta muy favorable porque nos está diciendo que hay interés, definitivamente interés. Y como es una carta de bastos, nos habla de pasión, ¿no? Nos habla de atracción. Entonces, en ese sentido está bastante bien. ¿Qué nos dice esta carta con respecto al dinero? Con respecto al dinero también nos habla de comienzos. Recordemos que siempre el paje habla de comienzos. Y digamos que si no estamos hablando de un comienzo de un negocio, sino que la persona ya está con su negocio, pues evidentemente nos está mostrando una disposición como de querer hacer las cosas. Porque este es un personaje joven, despierto, con ganas, con iniciativa, con ganas de probar cosas. Y evidentemente pues entonces nos habla de ser como, por así decirlo, como dar esos primeros pasos con esos negocios o con ese dinero, de ser quizás nuestros propios jefes, de comenzar o tener la idea de comenzar un negocio que nos dé un dinero.
Entonces, en cuanto a nivel, digamos, personal o energético, es una carta de iniciativa, es una carta de ganas, una persona que siempre tiene ganas de estar haciendo cosas, de estar descubriendo nuevas posibilidades, de estar buscando un interés en hacer lo que está haciendo. Entonces, es una carta buena, pero recordemos de todos modos siempre tener en cuenta la edad de este personaje. Recordemos que este personaje es uno de los más jóvenes, es el más joven en realidad del palo de los bastos. Entonces, en el tema del dinero, pues está hablando que sí, que está bueno como un comienzo, pero hay que tratar de madurar esta energía, porque puede ser entonces que si ese negocio o eso que está proveyendo ese dinero, si no funciona, entonces puede llegar a perder el entusiasmo, porque recordemos que no tiene su energía de bastos o de fuego madurada, la está aprendiendo a dominar recién. En cuanto al tema del trabajo, es una carta que nos habla de una nueva carrera, de un nuevo trabajo, de sentirse entusiasmado. O sea, la palabra clave de este personaje es el entusiasmo y las ganas de hacer las cosas. Entonces siempre tiene la disposición de querer aprender nuevas experiencias, nuevas funciones, nuevos aprendizajes también, nuevas labores distintas. Entonces esto sería como básicamente el empleado nuevo que quiere hacer buena letra, que está muy dispuesto a colaborar, que está muy dispuesto a hacer las cosas, que siempre se muestra con una actitud bastante positiva y proactiva para el trabajo. Entonces también es una carta pues positiva. En cuanto a una persona, podríamos describir esta carta de la sota de bastos como una persona que es activa, una persona entusiasta, vital. Recordemos que es del elemento de fuego, entonces tiene chispa, tiene ganas de moverse, tiene mucha motivación, tiene muchas ganas de estar siempre en la acción, tiene muchas ganas de siempre estar experimentando, aprendiendo algo nuevo o haciendo algo. Entonces la sota de bastos es aire de fuego, entonces tiene una idea y directamente la pone en práctica. No lo piensa mucho, sino que se pone en práctica. Entonces eso está bastante bueno porque es una persona que toma una decisión de actuar rápidamente. Entonces quiere algo, bueno, empieza a buscar la manera de conseguirlo. No se queda, digamos, allí pensando en las cosas, sino que su elemento de su fuego, del elemento del palo de los bastos, nos está diciendo que se pone en la acción. O sea, rápidamente empieza a moverse, a hacer las cosas. Por eso evidentemente es una persona bastante curiosa que le pone mucha onda, mucho entusiasmo a todo lo que hace porque quiere saber cómo funciona y quiere simplemente como que le nace hacerlo, le nace de corazón tener ganas y disposición para lo que está haciendo. ¿Cómo es la sota de copas? La sota de copas representa al elemento de aire por ser una sota y representa al agua por pertenecer a la familia de las copas. Entonces este personaje piensa mucho sobre sus sentimientos, sobre sus emociones o sus sueños, así que esto nos puede estar indicando a una persona que sueña despierta. Entonces le pone mucha cabeza, por así decirlo, con el elemento de aire, mucha cabeza, mucha reflexión, muchas ideas al tema de las emociones. Entonces es una persona altamente emocional. También tenemos que tener en cuenta la edad de este personaje, es el más joven de su familia, entonces es el personaje más inmaduro, por lo tanto es un personaje emocionalmente inmaduro y poco independiente. Al ser un personaje tan sensible, porque obviamente pertenece a la familia de las copas, es muy sensible y es muy inexperto, entonces esto podría ser como representando a un adolescente que tiene muchos sueños, muchas ilusiones, pero que todavía le falta mucho por vivir y que básicamente se refugia en sus ideales, en sus sueños, en sus expectativas, pero que no tiene, digamos, mucha disposición hacia la acción. Entonces, este personaje deberá aprender a controlar sus emociones. Todos los personajes del palo de las copas, toda la familia de la corte de copas, necesitan madurar su elemento, que quiere decir que necesita madurar sus sentimientos, necesita madurar el agua, que es el elemento que está representado por las copas. Esta carta nos está mostrando a un personaje que también es muy tímido, es muy amigable por supuesto porque es de copas, entonces es una persona servicial, una persona que está dispuesta a ayudar, una persona que sabe ayudar a los demás y escucharlos por supuesto. Pero también es una carta que nos muestra también a veces como mucha entrega, piensa mucho en los sentimientos, entonces piensa mucho quizás en agradar a otras personas o piensa mucho en los deseos y necesidades de otras personas más que en sí misma. Por lo tanto, esta es una persona que se entrega mucho, entrega de pronto
de manera errónea también, porque recordemos que es un personaje muy joven. Entonces esta carta, por ejemplo, en una relación de pareja puede ser una persona que se ilusiona mucho con una relación, que se entrega en esa relación, pero como no tiene mucha experiencia previa y es muy joven y no conoce de la vida, entonces puede llegar a salir lastimado porque se hace muchas ideas en la cabeza, porque sueña despierto, porque sus pensamientos están vinculados con sus emociones. Entonces puede ser que le cueste un poco como poner los pies en la tierra. Bueno, esta sota es una carta que nos habla de una persona ingenua, una persona vulnerable también, es una persona de buen corazón y por supuesto, como es tan joven, a veces pueden otras personas aprovecharse de su buen corazón para sacar algún tipo de ventaja y esta persona por supuesto se entrega. Bueno, esta carta nos habla de emociones sin experiencia, entonces básicamente sería como enamorarse por primera vez. Eso está positivo en algunos casos, es negativo en otros casos. Esta es una carta de una persona complaciente, una persona que siempre está para los demás. Bueno, vamos a ver qué nos dice esta carta con respecto a áreas o temas de lectura. Bueno, la sota de copas en el amor es una carta que nos habla de las primeras fases del enamoramiento. Recordemos que las copas siempre nos van a hablar de comienzos, de arrancar algo. Y en este caso estamos arrancando con el corazón en la mano, por así decirlo. Así como vemos esa copa en el personaje, esa copa serían los sentimientos, entonces como que entrega sus sentimientos, y muy puros por supuesto, porque es el paje y es el personaje más joven de todos, entonces sentimientos puros y entrega total. Esta carta nos habla de estar abierto y dispuesto a enamorarse, en ese sentido es bastante positivo, es complaciente, es romántico, pero lo que tiene, como decía antes, es que es un personaje demasiado joven, demasiado ingenuo y que a veces puede caer en ese sueño de color rosa, como que todo lo ve maravilloso, se identifica mucho como con esta energía de adolescente, como de quinceañero, de quinceañera, que obviamente está soñando con el amor, idealizando una relación de pareja, pero que todavía por supuesto no tiene mucha experiencia con respecto a temas amorosos. Esta es una carta que evidentemente nos habla de una propuesta amorosa, así que es una carta que nos habla del comienzo de una nueva relación o por lo menos el comienzo del interés por una persona, es decir, como que esta persona se siente interesada por alguien. Bueno, en cuanto al dinero, es una carta que nos habla de soñar con soluciones sencillas y ver todo muy light. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de dinero necesitamos una energía que sea materializadora. Entonces, en este caso, en el dinero, es mucho mejor tener el palo de oros, por ejemplo, que nos materialice el dinero. Porque si quedamos solamente en el plano de los sentimientos y en el plano de los pensamientos, entonces el dinero se desea tener, se sueña conseguir, pero no lo estamos materializando. Entonces, como decía antes, este personaje puede soñar con soluciones sencillas, ver todo muy light, de pronto no ver las cosas de una manera muy realista o práctica, sino que desea, por supuesto, con todo su corazón salir de alguna situación o conseguir un dinero o avanzar con su negocio, con su profesión, pero no tiene una actitud como la carta que vimos antes, que es ese paje de bastos, que los bastos son fuego. Entonces el fuego nos habla mucho del empuje, el entusiasmo, la motivación de probar, de meter la cabeza e irse por allí, mientras que este personaje es un poco más tímido, entonces le va a costar mucho más poder conseguir lo que desea porque sueña mucho pero no hace tanto como sueña, entonces sueña mucho pero hace poco. Este personaje actúa como un niño sin malicia, entonces es un personaje un poco peligroso porque le pueden dar vuelta, o sea, es decir, lo pueden manejar, lo pueden manipular, lo pueden convencer de algo que de pronto no le conviene. En cuanto al trabajo, es una carta que nos habla de hacer lo que nos dicta el corazón, entonces es una carta positiva para el trabajo en cuanto a hacer lo que uno desea hacer con respecto a seguir quizás como una carrera de artes o de humanidades, de estar enamorado de la profesión o idealizar. Recordemos que estamos hablando de la primera etapa, o sea, la menor experiencia del palo, entonces puede ser idealizar un trabajo, idealizar una profesión. Si es posible dedicarse, está muy bueno porque es una carta que nos habla de enamoramiento o de una propuesta o comenzar el amor precisamente por el tema del trabajo. Si estamos hablando de otra situación, quizás como supongamos que estamos hablando de compañeros de trabajo, pues es una carta que nos puede dejar mal parados, porque si estamos nosotros trabajando con un grupo de personas y mostramos esta actitud de cierta manera como sumisa e inexperta y sin malicia, pues entonces podemos ser víctimas de bullying o que nos agarren como dicen en México, de su puerquito para que otras personas se aprovechen de nuestra generosidad.
Otra cosa que nos puede decir esta carta con respecto al trabajo es manejar un perfil demasiado bajo, un perfil demasiado entregado, una persona a la que le dicen hay que hacer tal cosa, o tienes que llevarle el café, o tienes que hacer esto, y siempre dice que sí, no sabe decir que no porque es tímido, tiene digamos un perfil de manejarse con esa idea de ser servicial, no cuestionar las cosas, sino simplemente hacer lo que se le ordena hacer. Entonces es una persona como de un carácter bastante dócil. En cuanto a la persona, nos está hablando de una persona de una forma de ser introspectiva, un poco tímida también. Puede verse como una persona ingenua, susceptible de verse manipulada. Entonces hay que tener cuidado con esta carta, especialmente cuando hacemos, por ejemplo, lecturas de pareja y una de las personas es este paje de copas y la otra persona, por ejemplo, quizás puede llegar a ser una reina de espadas o un rey de espadas. Entonces evidentemente vemos que la otra persona es mucho mayor, es mucho más firme con sus decisiones o mucho más firme con su forma de ser, y esta persona pues puede tender a agachar la cabeza en esa situación. Entonces a veces podemos encontrar que son personalidades bastante dispares y que pueden causar problemas en algún tipo de relación, ya sea de trabajo o de la situación que sea. Ahora pasemos a la siguiente. Aquí tenemos la sota de espadas y en este caso tenemos el aire del aire. El aire por ser una sota y el aire por ser un personaje de la familia de espadas que representan al elemento de aire. Entonces tenemos aquí aire al doble. La mente de este paje es una computadora, es un torbellino de ideas, porque obviamente tenemos aire que nos habla de mente, más aire que también nos habla de proyectos, ideales y demás. Entonces es una persona con una gran capacidad para analizar, articular y compartir ideas. Digamos que de las sotas sería esta quizás entonces la más inteligente, la más innovadora, la mente más brillante, por así decirlo, pero que también además tiene un gran riesgo, porque como vive digamos en las nubes o vive en ese plano de las ideas, le puede costar mucho trabajo aterrizar esas ideas a un plano pues material, obviamente. Entonces puede llegar a verse envuelto en confusiones mentales e inestabilidad de las ideas, porque es una persona que siempre tiene una idea nueva. Entonces tiene de pronto un proyecto, pero después lo descarta por otro nuevo y siempre está buscando como la manera de hacer las cosas de una manera más eficiente o mejor, pero al final de cuentas como que no se pone tanto a la acción. Entonces es muy interesante por el lado de la inteligencia, pero le va a costar evidentemente otras funciones o desempeñarse bien en otras situaciones. En esta carta vemos que este personaje tiene muchos pajaritos en la cabeza, en el cielo, en la parte de arriba de la carta. Y vemos también que tiene muchas nubes y este paje en particular es el único que no está mirando su elemento. Los demás sí, los demás miran a su copa, miran a su basto y miran a su oro, mientras que este tiene la espada agarrada con las dos manos, pero está mirando para otro lado. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? Nos está diciendo que hay mucha inteligencia, pero quizás pueda haber poco enfoque. Entonces eso está a veces también peligroso. Muchos pajaritos en la cabeza quiere decir que tiene muchas ideas y que debe organizarlas, que debe entonces saber cuál es la prioritaria y cuáles se pueden descartar para un momento posterior, ¿no? Este personaje, como decía antes, tiene muchas nubes, entonces siempre está buscando la manera de abrirse paso entre las confusiones. Entonces aquí tenemos a este personaje que pertenece a la corte de espadas, y las espadas deben madurar su elemento, su energía de aire, ¿no? Su inteligencia, sus ideas, su razón, su comunicación, su parte mental. Tienen que aprender a dominar su mente. Entonces aquí vemos que este personaje recién está comenzando, le cuesta mucho tener un enfoque claro, y a pesar de que lucha para abrirse paso o despejar ese cielo, pues todavía tiene como muchas situaciones en su cabeza dándole vueltas. Esta es una carta muy positiva para una persona que lee la personalidad de otros. Una persona muy perspicaz porque es una persona muy inteligente, es una persona que tiene un ojo clínico. Recordemos que es aire con aire, entonces tiene doblemente aire. Entonces tiene mucha inteligencia, tiene un ojo muy clínico para leer a la gente, para saber quién es buena persona, para saber quién es mala persona. Es una persona también, este paje, que tiene la tendencia a irse por las ramas precisamente porque piensa demasiado antes de actuar. Entonces es una carta que nos está mostrando en algunas situaciones que las cosas se quedan en el plano de las ideas, en la planificación, pero cuesta ponerlas en marcha, ¿no? A diferencia del paje de oros o el paje de bastos, que nos muestra mucha más acción, por supuesto. Bueno, esta es una carta que nos habla de estar mentalmente alertas, de observar absolutamente todo.
Y como decía antes, este personaje no mira a su espada, entonces le cuesta enfocarse en una situación o en una persona o en una relación, en lo que sea. Siempre está como pensando en otras cosas. Veamos ahora qué nos dice esta carta con respecto a los temas más tradicionales de una lectura. Vamos a ver esta carta que nos dice en el amor. En el amor esta carta es una carta que nos describe una persona que no es muy romántica, porque recordemos que esta carta es aire, entonces es muy mental, entonces quizás no es tan demostrativa, no es una persona muy llamada a la acción, pero es una persona bastante interesante porque lo decía antes, una persona bastante inteligente. Entonces puede encontrar un atractivo, quizás no por el lado físico, sino por el lado mental. Una persona que se entiende con la otra de manera mental, que se caen bien, que les gustan las mismas cosas, que analizan y debaten las cosas. Y quizás entonces no es un amor tan pasional o no es una atracción tan pasional, sino más bien mental. Esta es una carta que nos habla de una persona que busca un compañero que comparte intereses y gustos, obviamente. Es una carta que nos habla de una persona honesta en sus relaciones, pero que también tiene dificultades para decidirse, ¿no? Porque ya decíamos antes que este personaje es aire con aire, entonces puede tener la tendencia a darle muchas vueltas a las cosas. Así que esta persona puede ser una persona quizás evasiva. Entonces, con respecto a una lectura de amor, si vemos esta carta del paje de espadas, pues evidentemente esta persona no se va a decidir de buenas a primeras, e inclusive puede ser también que esta persona no esté realmente interesada, porque es una persona que necesita analizar mucho la situación o analizar mucho a la persona. Entonces puede ser que esté interesada, que le guste esa persona que está conociendo, pero le da muchas vueltas, sea porque no le cierra a esta persona, porque tiene sus dudas, porque es una persona también como inestable en ese sentido de que no sabe si quiere entregarse a esta relación. Entonces es una carta que en algunos casos, como decía antes, si es por la cuestión mental, pues es interesante, pero no es una persona muy demostrativa ni una persona muy concentrada en el amor o en la relación o en comenzar una relación. Si estamos hablando del dinero, esta es una carta que nos habla de saber cómo salir del paso. ¿Por qué razón? Porque es una persona inteligente, evidentemente, o sea que si se presenta un inconveniente, esta persona tiene una mente muy ágil para poder encontrar una solución. El tema es que puede tener muchas ideas en la cabeza y que le puede llegar a costar elegir cuál es el método necesitado para salir de esa situación. Pero evidentemente, ya que tiene una mente bastante abierta y prodigiosa y es muy inteligente, obviamente, entonces va a poder encontrar la manera de salir de cualquier situación de una manera objetiva. Entonces, en cuanto al dinero, pues puede tener muchas ideas o muchos planes para encontrar ese dinero, pero le falta todavía un poco más como de acción. Tiene muy buenas ideas, pero tiene que llevarlas a cabo. Con respecto al trabajo, nos habla de una persona con muy buenas ideas, con una actitud muy comunicativa, con una gran inteligencia, así que es una persona muy interesante para un trabajo porque es una persona inteligente. Evidentemente tenemos que ver cómo esta persona se manifiesta o cómo resuelve las situaciones, porque tiene una gran inteligencia, pero necesita saber manejarla, necesita aprender a manejar su gran inteligencia. Es una persona que puede estar pendiente de varias cosas al tiempo. Eso sí es muy positivo porque, como decía antes, es una persona con una mente bastante ágil, con muchas cosas en la cabeza. Entonces es una persona bastante ideal quizás como asistente o como secretaria o como una persona que sea la primera mano de alguien, porque es una persona que sabe dónde están las cosas, sabe cómo resolver las cosas y siempre encuentra una manera objetiva de encontrar una salida. O sea, siempre va a encontrar una salida porque su inteligencia se lo permite. En cuanto a una persona, esta carta nos habla de alguien que tiene mucha curiosidad natural por todo, una persona que necesita saber cómo funciona todo, es una persona muy estudiosa, una persona que necesita muchos desafíos mentales. Por ejemplo, como un niño, esta carta podría ser más bien como el niño más estudioso de su curso, que quizás no está muy interesado en las cuestiones deportivas o demás, sino que le gusta o se siente más motivado por estudiar, por aprender, por investigar, más que por cuestiones, digamos, físicas. Así que esta es una carta que nos habla de necesitar mantenerse calmo para poder analizar las situaciones. Siempre esta persona está analizando todo, está dándole vueltas a las cosas, que a veces puede ser para bien y a veces para mal. Para bien porque evidentemente pues busca muchas opciones o muchos puntos de vista frente a una situación, pero también esto puede conllevarle a quedarse dando vueltas en esas decisiones y no decidirse por algo. Y finalmente aquí tenemos a la Sota de Oros. La Sota de Oros es un personaje que está caracterizado por ser aire, ya que es una sota, y
por la tierra, ya que es un personaje perteneciente al palo de oros. Entonces es aire con tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene ideas, comienzos, disposición de nuevos proyectos, nuevas ideas o de arrancar algo. Y sobre todo con el elemento de tierra nos habla de materializar. Entonces esta sota de oros es la sota que más se enfoca en encontrar los resultados a sus planes. Es como que la sota más práctica. Esta carta nos habla de una persona que orienta sus pensamientos a la realización de sus planes. Entonces desea algo y quiere conseguirlo y ya está. No le da muchas vueltas, simplemente quiere obtenerlo y ya está. Sabe cómo es el método sencillo para obtener lo que quiere y lo pone directamente en práctica. Entonces el desafío de este personaje es poner ese pensamiento en práctica. Estamos hablando de la familia de oros, entonces tienen que aprender a manejar su potencial creativo y su potencial materializador. Poder hacer realidad lo que está haciendo. En el caso, digamos, de los oros, pues puede tratarse de llevar adelante sus proyectos, sus planes, sus negocios, su dinero, sus relaciones, por ejemplo. Vamos a verlo más adelante con el tema del amor. Y entonces esta carta nos habla de un inicio sobre bases sólidas. Es la sota más sólida de todas, la que nos invita a ser prácticos, constantes y aspirar siempre a lo más alto. Esta es una carta que, como decía antes, nos habla de tener una idea, llevarla a la práctica y obtener el resultado. Así directamente. Esta sota nos habla de pensar en el futuro y querer tener todo bajo control. Recordemos que esto es tierra, ¿no? Es la sota de los oros, o sea, la sota de la tierra, que nos está diciendo entonces que queremos nosotros un plan o hacer algo que nos dé un resultado controlado. O sea, no queremos ni planes, ni muchas ideas, ni muchos sentimientos, ni nada con respecto a lo que queremos hacer, sino que queremos el resultado, simplemente. Así que este personaje es muy práctico y no le da vueltas a lo que va a hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que está comenzando un emprendimiento o un negocio, esta persona tiene la idea y la pone en práctica directamente. Ya después se fijará cuáles son los resultados que arroja esta experiencia para saber si le conviene o no le conviene. Pero básicamente la sota de oros tiene la idea, examina más o menos que le puede ir bien y lo pone en práctica. No se queda como la sota de bastos, la sota de espadas, perdón, dándole vueltas al asunto, o la sota de copas que está idealizando cosas, sino que esta directamente va al resultado. Así que esta carta nos habla mucho de tener en mente nuestra meta siempre muy presente. Veamos que este personaje está mirando como con mucho deseo y mucha constancia y mucha perseverancia ese oro que tiene en las manos. Entonces este personaje tiene como la semilla de la abundancia. Los oros representan a la tierra, entonces la tierra da sus frutos. Entonces él sabe lo que tiene y sabe que si lo cuida y lo planta bien y lo hace crecer, entonces va a tener un gran resultado. Entonces esta carta es una carta súper positiva para carreras que nos exijan un trabajo duro, pero que van a retribuir bien a futuro. Entonces la sota de oros básicamente se va a sentirse, digamos, atraída por quizás un trabajo que le dé un resultado claro en poco tiempo o que le asegure un porvenir en el largo plazo. Entonces tenemos, por ejemplo, la sota de copas, que era más orientada a cuestiones artísticas o humanísticas. En cambio, esta sota de oros nos va a orientar más a trabajos más prácticos, ¿no? Como de estudiar una carrera que nos dé un trabajo más rápidamente, como estudiar administración o estudiar contabilidad, o estudiar una carrera que nos permita insertarnos rápidamente en el mercado laboral y obtener, por supuesto, la recompensa, por así decirlo, de ese esfuerzo, pero de una manera como práctica. No es como la sota de copas, que va a tener que buscarse la manera de poder vivir de esas de las artes humanísticas o de cualquier otro tipo de trabajo que no sea como tan práctico o no tan tradicional, por así decirlo, sino que esta se va a enfocar en cosas que sabe que le van a dar un resultado positivo. Esta carta nos habla mucho de desear ver los resultados para sentirse motivado. Evidentemente esta sota de oros va a entusiasmarse por lo que está haciendo siempre y cuando encuentre que le da resultados. Entonces, si ve que en primera instancia las cosas están funcionando y que pueden ser concretas y que pueden orientarse a grandes resultados, se va a poner y se va a dedicar muchísimo a hacer lo que está haciendo, a continuar con lo que está haciendo. Vamos a ver ahora esta sota que nos dice con respecto a tiradas tradicionales, temas tradicionales de una consulta. Tenemos esta sota de oros en el amor, que nos habla de relaciones comprometidas, ideales, de estabilidad en el largo plazo. Entonces,
Esta sota básicamente sería ese tipo de personas que arranca una relación, ve que esa persona pues es una buena persona y que le conviene como pareja, entonces directamente no le da muchas vueltas, sino que se mete en esta relación porque siente que con esta persona va a poder conseguir sus objetivos en cuanto a tener una pareja estable, en cuanto a tener una familia o conseguir una casa o tener una familia, pues un hogar, ¿no? Entonces, en la sota de pentáculos no se da muchas vueltas, sino que simplemente apuesta por lo que es más seguro. Entonces, esta sota quizás no es lo más romántico del mundo, evidentemente, pero es una persona leal con quien se puede contar si se desea una relación en el largo plazo. Si estamos hablando de una relación que está comenzando, pues evidentemente es una carta muy positiva porque nos está hablando del elemento de tierra, entonces es algo seguro. Esta persona se siente segura con lo que está haciendo, esta persona se siente segura con lo que está sintiendo y quiere avanzar, quiere dar ese primer paso firme. Recordemos que esta es la sota de la tierra, entonces quiere dar ese paso firme para arrancar una relación en serio. No se da muchas vueltas y no se va con tonterías, sino que si quiere estar con una persona, se compromete y se ponen de novios. Así de sencillo. En cuanto al dinero, esta es una carta que nos habla de que todo está marchando como un reloj. En realidad la sota de pentáculos es la mejor sota con respecto a materializar, porque evidentemente estamos hablando del elemento de tierra, entonces estamos orientándonos a los resultados. Entonces, la sota de oros en tema del dinero, pues es buenísima porque evidentemente nos está hablando de plata, ¿no? O sea, los oros tradicionalmente uno los puede, o tradicionalmente no, pero digamos como popularmente se asocian con el tema del dinero, aunque no es lo único que abarcan los oros, pero es uno de los temas que precisamente salen a la luz en una lectura, el tema del dinero o el tema de la estabilidad. Entonces esta es una carta muy propicia para comenzar un negocio que nos dé dinero, porque sabemos que el plan nos va a dar frutos. Estamos encaminados, estamos concentrados con lo que queremos hacer. Es una carta muy tradicional también, entonces puede estar también relacionada con comenzar en un negocio familiar. Y si no es el caso de un negocio familiar, pues entonces es la idea. Recordemos que esta carta engloba dos energías principales. El aire por un lado, por ser una sota, y la tierra por ser una carta de oros, ¿no? Entonces sería el plan que da resultado, la idea que se materializa. Entonces, en cuanto al dinero y en cuanto al trabajo, es una carta muy favorable, ¿no? Esta es una carta que en cuanto al trabajo nos habla de seguir, como decía antes, carreras tradicionales o familiares. Entonces esta carta se va con cosas o con carreras que tengan que ver con salidas laborales prácticas, ¿no? Entonces uno estudia una carrera determinada y sabe que de esa carrera va a encontrar un trabajo, o idealmente digamos como que se piensa de esa manera. Es mucho más sencillo para esta sota de pentáculos encontrar un trabajo quizás como asistente de contabilidad o asistente de recursos humanos o de una carrera de oficina, que la carta de la sota de copas, que quizás puede ser, digamos, fotógrafo. Entonces le va a costar un poco más porque está en un rubro que quizás no le garantiza o no le ofrece las posibilidades que sí va a poder encontrar esta carta de la sota de pentáculos, porque se enfoca en cosas que son prácticas, en cosas que son no fáciles, digamos, pero como que son más tradicionales, por así decirlo. Entonces esta carta de la sota de pentáculos o de oros nos habla de una persona meticulosa, una persona metódica, sobre todo que sabe qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los pasos que debe seguir para lograr el objetivo que está buscando. Como persona, esta carta nos habla de una persona muy seria, de una persona muy estudiosa, porque recordemos que está mirando muy fijamente a ese oro, entonces está concentrado en lo que está haciendo, concentrado en el resultado que va a obtener de esa idea que está, digamos, cultivando en su cabeza, ¿no? Esta es una carta de una persona pues materialista en el sentido no negativo, sino de materializar sus ideas. No materialista en el sentido de ser ambicioso o ambiciosa, sino que se trata de saber que está haciendo algo con un objetivo y que quiere llegar a ese resultado. Entonces está estudiando para su examen, está estudiando para recibirse de su carrera, está trabajando para ganar dinero, está enfocándose en tal cosa porque le va a dar un resultado. Entonces siempre se enfoca a los resultados, no quiere perder el tiempo, sino que quiere materializar lo que está haciendo, que sea retribuible, ¿no? Que se note lo que está haciendo, que se note ese esfuerzo que está depositando en aquello que le interesa. Esto es todo por ahora. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos y con tus amigas. Comparte este video en las redes sociales para que otras personas interesadas en estudiar el tarot también se animen a visitar este canal y a aprender con estos videos. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.